Uno puede tener un Fórmula 1, pero se puede chocar en un minuto, digamos, con una sola maniobra. Mi viejo no sabía lo que era una franquicia. Nadie se había adueñado de la marca Tostado. Si te llevan el diario que sale 50 centavos, te llevo la media luna que sale unos 50. Antes el volumen tapaba todo. Hoy es eficiencia. Cuando vino John Travolta acá, lo fue a visitar como te va a visitar un amigo a tu laburo, ¿entendés? Yo quiero ganar vendiendo medialunas, no vendiendo franquicias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Círculos. ¿Cómo estás? ¿Dónde estamos, Matías? En primer lugar, ¿dónde estamos? En el auditorio de Huerta Coworking, Huerta C de Orrego. Ya salvo un episodio, todos los episodios grabados acá en este espacio. ¿Y con quién estamos hoy? ¿Querés que lo presente yo? Quiero que lo presente, pero antes te voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Has comido a lo largo de tu vida muchas medialunas y muchos tostados? Muchísimas. Muchísimas. Me acompañan. Te acompañan. Me acompañan todavía. ¿Con quiénes estamos? Estamos con Fernando Goichman, fundador de Tostado Café Club, entre otras cosas. Ahora nos va a contar un poco más. Y Adrián Sánchez, uno de los dueños de Medialunas del Abuelo, una empresa familiar. Sí, exactamente. Segunda generación. Mi viejo fundador de la marca hace 25 años y bueno, seguimos los mismos empujando a través de los años. Muy bien. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ambos por venir. Antes de meternos en la historia, vamos a agradecer a nuestros dos compañeros en este camino de 2026. Nuestros dos sponsors, Analog, la marca de ropa que tenemos vestidos, muy cancheros, la verdad. Un lujo, un lujo. Recordemos a la audiencia que hay un 15% off con el código Huerta en la web de Analog. Si quieren comprar esto, hay un montón de variedad. Episodio a episodio vamos cambiando de atuendo, así que estamos muy bien. Después hay unas cositas acá para hay unos regalitos. Los invitados. Y nuestro otro sponsor, Dazzler by Wyndham, marca hotelera con presencia argentina, Latinoamérica, muchísimos lugares. También creo que hay algunas cositas para los invitados. Algo se van a llevar. Si nos tiran mucha data, algo se van a llevar. Vamos a hablar entonces. Van a tener que hablar. Arranquemos hablando. ¿Cuántos tostados y medialunas venden por día? ¿Tienen ahí el número? No sé, en tu caso, Fer, es café, no sé. ¿Qué número tienen ahí que digan, che, puta, mirá lo que logramos? Wow, puedo mentir. Lo que quieras. Es el único número que te voy a preguntar. Pregúntame otro, entonces. No, tranqui. No lo sé. ¿No lo sabes? No, el ¿Cafés? número no, en unidades café y en unidades tostado, global cadena, hace rato no miro ese número. Así que no quiero... Vamos a hablar después de KPIs y vamos a, Muy bien. a meternos en otros KPIs. En tu caso, Adrián. Mirá, la semana pasada que tuvimos la apertura de un local, el primer día, más o menos, el promedio es el mismo, ¿no? Que nosotros llevamos gente, ¿viste? Hacemos movimiento en la apertura. Esos 3 días, los primeros 3 días de apertura, tuvo un promedio de 100 a 110 docenas de venta. Así Bien. que tenemos aproximadamente 80 puntos, o sea que un promedio de 1000 docenas diarias, ¿no? Por local, Bien. por punto de venta. Lindo. Bueno, y ya que estamos hablando de medialunas, arrancamos con vos. Contanos un poco del inicio de Medialunas del Abuelo, cómo arranca, cuándo arranca, un poco de historia. Arranca en el año 2000, el 13 de julio, fundado por José María Sánchez, mi padre. Hoy activo. Le mandamos un saludo. Un saludo para él. Hoy activo, trabajamos juntos, también está mi hermana, es una empresa... Ya arrancó en el 2000, en el 2001 tuvo su primer crisis. Bueno, sí. Saca la cuenta, ¿no? ¿Cuántas son? Así que ahí tenés para muchas historias. Así que, bueno, sí, arrancó en el 2000, el panadero siempre tuvo panaderías y, bueno, venía craneando esta idea desde siempre y en el año 98 él registra la marca, si bien en el 2000 la pone en práctica. Él tenía la idea de... siempre veía en la panadería que lo que más salía, la gente llevaba tal, pero dame 6 medialunas. Siempre la medialuna estaba, ¿no? En la compra de la panadería. La panadería tradicional tiene un montón de productos. Sándwiches, tortas, masas finas, un montón. Entonces dijo, vamos solo con medialunas. Yo quiero vender solo medialunas. Enfocándome en un solo producto, yo puedo bajar el precio, ¿no? Haciendo a escala, y esa es la idea que él tenía en el cuaderno. Hasta que, bueno, el 13 de julio del 2000 lo pone a prueba con un local, y bueno, desde ahí no paramos. Ese es un resumen. ¿Y por qué eligió medialunas y no Pan francés. tortita negra, que a mí me encanta?
Era lo que él veía que más se vendía. Ok. El panadero de siempre, de toda la vida, y siempre en el pedido, en la compra, siempre había medialuna. Poneme 6 medialunas y lo demás, pero siempre estaba la medialuna, ¿no? Imagino que hay algo también de merma o de otro tipo de productos. Me imagino la masita Claramente. fina, más delicada. Bueno, viene por ahí. En ese momento, el precio de la docena estaba entre $4.50 y $5, ¿no? ¿Qué pasaba? La medialuna subvencionaba todo lo demás. La torta que se tiraba, la masita seca que vos tenías que tener un montón de variedad porque decían, che, ¿no tenés más? ¿Solo esto? Y tenías, no sé, 30 kilos de masas y no se vendía nada. Y después eso es todo merma. Entonces, él dijo, si yo saco la merma y me enfoco solo en esto, puedo bajar el precio. Y él salió a $1.49 la docena. Así que imagínate, lo querían mucho a los panaderos, a mi viejo. Sí, que revolucionaba un poquito el mercado. Exactamente. Sí, Y sí. Fer, Y aparte la crisis habrá jugado a favor después, ¿no? La de 2001. La de 2001 jugó a favor. Él tiene una historia que siempre la cuenta, que el pico de ventas en ese año era a las 6, 7 de la tarde. Pues la gente la usaba para cenar. Iba y compraba. Fue una época, nosotros vendimos un montón, pero no fue una buena época, ¿no? obvio. Y Fer, en tu caso, venís de familia gastronómica. ¿Cómo llegaste a Tostado Café Club? En realidad no vengo de familia gastronómica y antes de Tostado sí me dediqué a la gastronomía, también misma época, 2000, 2001, con un restaurante temático de la Patagonia, siguiendo un poco a mi viejo que vivía en Bariloche, y yo yendo mucho para ahí, empecé a traer productos de Bariloche para Buenos Aires. Vi una esquina cerca de mi casa y así fue. Ahí arranqué. Mirá. ¿Y Tostado? ¿Cómo fue el enlace? O sea, ¿cómo se llama ese local? Placeres Patagónicos. ¿No existe más la marca o sí? La marca no existe más. En su momento llegó a tener 4 o 5 locales. Estuvo en Ushuaia, estuvo en Bariloche, en Buenos Aires también creció. Ese local después, empecé a laburar cerca de Tony Rodríguez y de Claudio Acorsi, hoy socios míos, y me metí en algunos proyectos vinculados a cafetería, puntualmente a tienda de café. Ese local de Placeres Patagónicos hoy sigue siendo tienda de café. Bien. Y ahí fue como mi link con las cafeterías. Y de alguna manera también de todo ese proceso y esos años aprendí muchísimo al lado de ellos y en el segmento. Y de alguna manera me daba cuenta que después del café y después de las medialunas, el producto más vendido era el tostado. Y nadie se había adueñado de la marca Tostado. Y también de ese proceso me daba cuenta que habían oportunidades en las cafeterías, sobre todo almuerzo y cena, porque estaban estrictamente vinculados al rubro cafetería y que quizás eso era parte de una problemática por la cual no podían hacer un upgrade a locales más importantes, más grandes, más tamaño, porque no los podían pagar. Y de ahí y el tipo de servicio y del ancla en el tostado, y el tostado por dos cosas, por el café tostado y por el tostado en sí mismo, que es el sándwich de caliente de jamón y queso que todos conocemos, ¿no? Y ahí arranqué con Tostado como marca en un local en Córdoba y Paraná. ¿Cuántos metros el primer local? 150 en 2 plantas. ¿Año? 2015. Arranqué en 2014 con la idea, un año después, 2015, con el primer local funcionando. O sea, ya la marca cumplió los 10 años. Cumplió los 10 años. Bien. ¿Cuál era tu idea en ese momento? ¿Qué te imaginabas de la marca, del producto? ¿A dónde querías llevar la marca? La quería transformar en una cadena, lo tenía claro. Tenía claro que en ese segmento la escala era fundamental para poder crecer, tanto en cantidad de unidades, y a partir de la cantidad de unidades y ese objetivo, cantidad de locales, pasaba a ser algo relevante. Y sabía que la quería internacionalizar. Tenía esos objetivos, siempre escala. Y a eso me dediqué, ¿no? Me enfoqué mucho en eso. Obviamente para eso tenía que funcionar bien el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y de alguna forma lo que permite crecer es el éxito de cada una de las operaciones. Bien. Imagino que también hay influencia de estar rodeado de gente del mundo de las franquicias, de ese tipo de marcas. Y te pregunto a vos, Adri,
Cuando ustedes abrieron el primer local de Unidad del Abuelo, Sí. ¿también pensaban en escala, pensaban en replicarlo o dijeron vamos a probar esto en un local? No, la idea que tenía mi padre era, yo no quiero, él en su momento antes de abrir ese local tenía su panadería y todas las panaderías tenían su venta de mostrador y después su reparto externo. Para otras panaderías. Exactamente. Otras panaderías que nos fabricaban, cafés, almacenes en esa época. Y él decía, yo no quiero depender de esto externo. Yo con tener un centro de producción, hago este producto, solo esto. Con tener 10 locales propios, ya estoy. Listo. Era tener puntos propios en ese momento. Cuando abre, él tenía proyectado al año, a los 2 años, vender 600 docenas más o menos. Cuando abre, esos primeros 20 días, ahí logró las 600 docenas en ese día, en ese mismo ¿El día. primer local dónde estaba? Estaba en Blanco, Encalada y Arcos, en Belgrano. Hoy no está, no sigue funcionando, pero ese fue el primero. Y explotó, la gente hacía cola. Y vino una persona y decía, lo estuve viendo este negocio, está bueno. Me dice, me gustaría poner uno, ¿es una franquicia? Mi viejo no Sí. tenía ni idea. Le dijo, sí, por supuesto, es una franquicia. Mi viejo no sabía lo que era una franquicia. Y dijo, ¿con quién hay que hablar? Conmigo. Bueno, era un jueves. Y le dijo, bueno, listo, juntémonos. Bueno, venga el lunes y vamos a tener la reunión. Todo ese fin de semana mi viejo estudiando que era una franquicia, cómo confeccionar un contrato de franquicia, porque no había, sacando de acá, de allá. Y bueno, ese lunes que tuvo la primera reunión, tuvo la primera venta de franquicia. Y así arrancó. O sea, su idea era 10 locales propios. Para tener su autoempleo, ponele. Pero ¿no? su segundo local fue una franquicia. Exactamente, sí. Y el tercero, el cuarto, el quinto, el Franquicia. sexto. Franquicia. Todo y son franquicia. Todo franquicia. Hasta el día de hoy no tenemos locales propios. Ninguno, hoy ninguno. Ninguno. No tenemos O sea, el ningún centro de local producción propio. de ustedes. Sí, exactamente. Estamos en Mataderos, tenemos planta propia. De ahí sale todo lo que producimos. ¿En Mataderos tenía la panadería también? Sí. O sea, El primer centro de producción se cerró la cortina de la panadería, se transformó en centro de producción hasta que nos quedó chico y nos mudamos a una planta, la que tenemos hoy en día, en Mataderos, en la calle Rodó. No, entre Rodó y José Lón Suárez. Ahí estamos. Y hoy, o sea, bueno, ya me meto un poco en el tema franquicias, pero digo, ¿hasta dónde llega la mano de Medialunas del Abuelo? O sea, tienen producciones en Mataderos, no tienen locales propios, No. pero tienen una marca, ustedes marcan qué productos se venden. ¿Cómo es como la gama de servicios que ustedes le dan? Cuando una persona adquiere una franquicia nuestra, siempre le decimos que nosotros podemos llegar, si bien lo probemos de todo lo que son los servicios, la cartelería, el local se lo armamos nosotros 100%, tenemos el equipo, no mandamos ningún equipo tercerizado a construir local, sino que tenemos un equipo interno que nos arma los locales, cartelería, imagen, mostrador, le damos todo. Capacitamos al personal, tanto como para cómo tratar el producto, como para atender, porque nosotros llegamos hasta la puerta después. Después vos tenés que hacer el otro 50%. Vos nos representás ante el cliente final. No sé, ustedes que compraban medialunas, ustedes son los clientes nuestros, pero a través de los franquiciados. Entonces la capacitación es un punto importante, que nosotros le damos mucho valor. Tenemos una capacitación de una semana y después una capacitación cuando abre el local de otra semana, capacitando ahí ya en el momento, ¿no? de la apertura. La capacitación es al que adquiere la franquicia. A Exactamente, él. tanto al dueño como a todo su personal. Bien, y si a los 6 meses cambian, cada persona Bueno, que entra la mandan a exacta. quitarse. Por eso nosotros es muy importante que el dueño de la franquicia venga a capacitarse para que él pueda transmitir el conocimiento. Al margen de que necesito apoyo acá, tengo 2 chicos nuevos, me los manda y los volvemos a capacitar. Pero es muy importante que el dueño tenga esa información de la capacitación para que pueda trasladarlo y se te fue el hornero, tuviste que cambiar una persona de atención al cliente y puedas transmitir el conocimiento, ¿no? Es decir, el franquiciado sí o sí tiene que hacer la capacitación. Bien, y Fer, en tu caso, o sea, arrancaste el local propio, el primero,
¿Cómo fue el camino? Los primeros 7 locales fueron propios. Después fue alguna franquicia aislada, algún local nuestro, alguno compartido, y después recién empezamos a soltar el tema de franquicias. Pero la verdad es que los primeros 4 o 5 años de la marca, que tiene 10, a la mitad de la vida, fueron muy poquitas las franquicias. ¿Y por qué? O sea, ¿qué fueron buscando en ese camino? O La realidad... porque vos tenías claro desde el momento 1 que Sí. querías expandir mediante franquicias, ¿no? No está, sí Ok. sabía que en algún momento que era la escala, y la escala Claro. digamos, ¿no? Podía tomar una escala real a partir de venta de franquicias porque el bolsillo no es infinito, Obvio. y entendíamos que teníamos que hacer la prueba de distintos modelos de tostado. Modelos más, digamos, arrancamos en zonas céntricas, en tribunales, después armamos locales más grandes en importancia, pero también en el centro, que tenía otra densidad, no es el centro de hoy, mucho flujo peatonal, y eso ayudaba mucho. Después el desafío era ir a barrios, después fue ir a un shopping, y como que de alguna manera cuando todo eso fue validado y entendíamos que era el camino, empezamos con la idea de franquiciar, entendiendo mejor el negocio. Como el comportamiento del negocio en distintas locaciones y con distintos tamaños. Bien. Tuvimos desde locales muy chiquitos hasta locales de más de 500 metros. ¿Un otro fue más chico? Sí, estuvimos en el subte. Ah, Sí, que yo hubo creo un tostado acá en Huerta Dorrego. sí. Sí. Ahora, y hablando un poco de producto, marca, experiencia, desde el día 1, ¿dónde se querían enfocar? O sea, ¿qué era lo que habían pensado como marca? O sea, nosotros cuando planeamos con Mati armábamos un triángulo, producto, marca, experiencia, y como dónde se ubica Tostado y después dónde se ubican ustedes dentro de ese triángulo. Arrancamos con toda claridad de que era producto, producto y producto. ¿Ok? Después empezamos a enfocar de dónde vamos a plantear una experiencia distinta, y ahí fue que surge un poco a partir de experiencias anteriores de, no sé, por ejemplo, atención en las mesas, a pensar en un modelo distinto, en donde quizás el cliente pueda hacer su experiencia en mostrador, pedir, llevar un pager, y después ya la evolucionamos. Hoy como que hay un mix y se puede pedir con QR desde la mesa también, pero de alguna manera entendíamos que el modelo de negocio, digamos, los dos costos más grandes están en materia prima y en personal, y de alguna manera el de materia prima no había mucho que resignar porque queríamos ir partiendo de un muy buen producto. Entonces, para hacer un muy buen producto, a partir de buenos ingredientes, te ponen la vara alta en ese sentido. Pero en personal entendíamos que había oportunidad en una operación optimizada, y quizás con poca gente el desafío de muchos tickets era la premisa. ¿Y dónde entra la marca? Porque yo, o sea, los conozco a ustedes de cerca y tienen un marcón. Hoy en día, bueno, obviamente crecieron muchísimo. Justo ayer estuve en Aeroparque y comí unas medialunas. Pero ¿dónde entra la marca en esta historia? La marca en realidad nace a partir de lo que te conté antes, que era nadie se había apropiado del producto que después del café y las medialunas más salía o más demanda tenía en las cafeterías de Buenos Aires. Y creíamos que lo podíamos reversionar y que lo podíamos hacer bien y que podíamos darle alguna vuelta de rosca para hacerlo único. Trabajamos mucho en el pan, mucho en el mix de quesos. Comprábamos las hormas de queso, las rallábamos, las blendeábamos, mozzarella, gruyère, parmesano, hacíamos cosas que no estaban vistas. Y después lo otro era la velocidad. Y en función a eso dijimos, bueno, vamos a apropiarnos como marca, si el tostado va a ser el corazón, teniendo en cuenta que se podía vender a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Un tostado puede tener distintas ocasiones de consumo, incluso con una cervecita a las 7 de la tarde. Nos parecía que estaba bueno y que la verdad que nos enamoramos de la marca, nos gustó la marca Tostado, y ahí fuimos. Hay algo de identidad que tiene Tostado, que es
la tuvimos acá mucho tiempo, te la veía muy seguido, pero digo, podría creo que dibujar el logo con El el tostado. nombre, el tostado, o sea, como que lograr una identidad muy fuerte visual de reconocer rápido un local de ustedes. Sí, mismo en los locales tengo el recuerdo de carteles luminosos del tostado. Sí, el tostado con un corazón que latía, eso Sí. es parte de la marca registrada, eso más un jardín vertical por detrás, es como Sí. parte de la identificación. Y después también le dimos mucha bola a las locaciones, entonces tenemos esquinas muy importantes, hicimos creo que un buen trabajo ahí, estamos en los principales shoppings, por lo menos en Buenos Aires. Estamos en los principales aeropuertos, entonces zonas donde hay mucho flujo, zonas donde hay un tostado, y eso también colabora a que el ojo se entrene a ver a elevar la marca, ¿no? 100%. Bien. Y en tu caso, Adrián, este trinomio de experiencia, marca y... Mirá, te voy a contar la historia Dale. de dónde viene la esencia de la marca. Cuando mi viejo empieza a pensar todas estas ideas, él tiene un cuaderno donde empezaba a tirar, ¿viste? Tengo que hacer esto, solo medialunas. Y una frase era, quiero hacer las cosas como las hacía mi abuelo, que era también panadero, ¿no? Toda la familia de él. Y de ahí viene las medialunas del abuelo. O sea, hacer las cosas como las hacía mi abuelo, él quería decir hacer las cosas bien, con criterio, ¿no? Entonces, y ser una panadería de barrio. Nosotros, eso es lo que queremos ser, una panadería tradicional de barrio que la encontrás en la esquina de tu casa. Y hoy con las diferentes aperturas en Capital Federal, donde empezamos a volver a abrir puntos de venta, la gente todavía se acuerda, yo me acuerdo cuando estuvieron en un principio, qué bueno que volvieron, o sea, la gente tiene un buen recuerdo, o sea, es familia, el abuelo, es como que queremos transmitir eso, la esencia de hacer las cosas como se hacían antes, bien, y la foto es una foto real. Es lo que te iba a preguntar. Es el abuelo de mi padre, exactamente. ¿Cómo Tengo se la llamaba? foto, después te voy a mostrar la foto. Juan María, creo que se llamaba, sí. Mi viejo Quedó, José María. quedó la marca ahí. Inmortalizado. Sí, desde el inicio del 2000, la misma foto. La misma foto. Si bien La tradición se comparte. la tradición se comparte, la tradición más rica, es lo que queremos ser, ¿no? La marca de panadería tradicional. No queremos ser una pastelería, una boulangerie, no. Somos la panadería tradicional de barrio, comprar media luna, el vigilante, con membrillo. Somos eso, ¿no? Perfecto. Y ahí me surge una pregunta. O sea, ¿tienen definido a qué público apuntan? O sea, esa persona que quiere una factura para llevar a un amigo. Exacto, tal cual, 100%. Sí. Y hablando de marca, me veo obligado a preguntarte por John Travolta. Uy, muy bueno. Y quiero saber cómo nunca Eso fue fue- encontrar la historia. Yo creo que hay una linda historia para contar ahí. Fue a través de un franquiciado. El franquiciado, no sé cómo, es amigo de él. De John Travolta, es Sí, amigo de John es Travolta. amigo de él. Es muy bueno eso. Posta. ¿Qué local? Ay, sabes que no me acuerdo. Zona Oeste, No puede me- ser sí, Castelar sí, o Castelar, el de Castelar. Castelar, el sí. de Castelar, sí. Entonces cuando vino John Travolta acá, lo fue a visitar como te va a visitar un amigo a tu laburo, ¿entendés? Y, fue buenísimo, fue buenísimo. Esa Yo me foto acuerdo es que muy me conocida. estaba con el teléfono explotado y digo, ¿qué pasó? Nada, después, por ¿Hay todos fotos lados. de John comiendo menudas? Sí. Aparte de una buena. Sí, eso sí, es salió en buenas los diarios. fotos, hay un montón de fotos. Ah, muy bueno. Mirá. Se lee las medialunas de Sí. John Travolta, medialuna de la bola. Y esto No, buenísimo. Ay, Él qué nada. ahí Y atrás John en el posando. facturero. Sí, Claro, sí, sí, posando agarró con la con- pinza, viste, sus medialunas. No, fue buenísimo. Fue Es buenísimo. espectacular. Tuvo un Muy impacto bueno. positivo. Sí, re. Hay mucha gente que hoy debe conocer por las medialunas del abuelo por Sí, eso. Sí, 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 tal cual. Sí. Muy bueno. Y cambiando de tema, dejando marca atrás, yendo a modelo de negocio que vos, Fer, algo ya nombraste. Si tuviesen que contar cuál es el modelo de negocio, cuál es el modelo de negocio de tener un local gastronómico a la calle, o sea, cómo se compone, cuáles son los cuidados a tener en cuenta, cómo lo contarían. Bueno, quizás son distintos Sí. los esquemas, ¿no? Pero en un negocio gastronómico la ecuación es, bueno, en primer lugar, tener en cuenta la inversión, poder hacer una proyección y la cantidad de tickets que uno pueda determinar, que pueda proyectar es determinante para entender el negocio. En términos de costo, el costo de mercadería y el de personal son los dos más pesados. En un segundo orden, el costo de ocupación, alquileres, etcétera. La realidad es que fue cambiando a lo largo de estos 10 años de tostado
esa estructura de costos porque de alguna manera se achicó el negocio y hoy hay cosas que pesan más, que antes pesaban menos. Hoy tenemos locales con alquileres de contratos viejos que pagan más de electricidad que de alquiler, Claro. cosa que antes no pasaba. Y bueno, se achicaron los márgenes claramente. También, si uno lo mide en dólares, seguramente puede llegar a tener rentabilidades más altas en dólares, pero en porcentaje en pesos es más Menor. bajo. Sí, cambió el negocio, se achicó. La realidad es que se achicó. En tu caso, Adrián, ¿cómo sería? En nuestro caso, el concepto de encontrar un franquiciado, ¿no? Y de cómo elegirlo siempre fue el mismo desde el inicio. O sea, nosotros vendemos un puesto de trabajo. No es una franquicia para que venga una persona y diga, "Bueno, yo paso cada tanto a buscar mi plata". No. Tenemos reuniones y digo, no es la franquicia para vos. Es para un franquiciado activo. Entonces trabajás vos, tenés tus empleados. No pueden tener franquiciados con más de un local. Durante toda la cadena, la persona o el franquiciado que logra manejarlo de una manera óptima, tenemos franquiciados que tienen 2 puntos de venta, pero no al inicio. Digo, yo quiero 2, no, arranquemos con 1, pero tenés que estar. Si acepta, vamos para adelante. No es, han venido personas, quiero 5 puntos de venta. No, O no sea, es. él tiene que ser el responsable del local. Tenés que conocerlo. Vendemos un puesto de trabajo. Ok. ¿Entendés? Y hemos tenido oferta de que nos quieren comprar cierta cantidad y no porque no te va a funcionar a vos en el futuro, no es lo que vos buscás y no nos va a funcionar a nosotros. Eso es una forma también de cuidar la marca. Si bien es tentador, ¿no? Quiero 5 puntos, 10 puntos, pero hay que aprender a decir que no y crecer con cuidado porque ya ha pasado. Le pasó a mi viejo en un momento, llegamos a tener más de 150 puntos de venta. Y fue a raíz de capaz que tomar algunas decisiones que no fueran correctas. Y bueno, en la vorágine del crecimiento uno no lo ve en ese momento. Hoy, 25 años después, podemos parar la pelota y decir, bueno, hagamos las cosas de esta forma, ¿no? En un tema de filtro, o sea, decir, che, le dijimos que sí a todo. Sí. Y que era lo que por ahí no estaban mirando ubicación, al franquiciado. El franquiciado. Franquiciado. Sí. O sea, cualquier franquiciado le estaban diciendo. Exactamente, sí. Bien. Sí. Y ahí fueron como achicándose. Y sí, se cerraron un montón, fueron cerrando solos algunos, fuimos cerrando nosotros algunos hasta, bueno, llega un momento después de 25 años que tenés que parar la pelota y hacer como una limpieza de la cadena, porque si no te puede llevar, te lleva puesto y te arrastra la marca con eso también. Entonces hoy estamos muy cuidadosos en eso. Y en tu caso, Fer, o sea, ¿quién es el franquiciado ideal? ¿Lo tienen también ahí identificado? ¿Hay uno solo? ¿Depende del local? No. Depende, los locales dependen, la gestión es fundamental. El local depende de un buen gerente. Ese gerente puede ser franquiciado o no. Tenemos distintos modelos. La realidad es que tenemos franquiciados de varios locales. Tenemos grupos que manejan varios locales y tenemos franquiciados de locales individuales. Y no hay una receta que haga que el local funcione por esa elección, sino más que por el perfil y el enfoque que tenga finalmente el franquiciado en forma directa o a través de sus gerentes. Pero al final, un poco lo que dice Adrián, es así, no es un Excel, acá hay experiencias y hay muchísimas cuestiones que cuidar en el día a día y el ojo puesto en el cuidado de esas experiencias es todo. Hay muchísimas cuestiones que se pudieran haber pensado bien, que quizás se podrían haber pensado mejor. Uno puede tener un Fórmula 1, pero se puede chocar en un minuto, digamos, con una sola maniobra. Y yendo un poco al modelo de negocio y a cómo lo encaran, ustedes tienen como, siendo que son dos franquicias como muy distintas en muchas cosas, que está bueno sobre todo para charlar. Ustedes, por ejemplo, cuando abren un local, o sea, cada uno, ¿cuántos empleados necesita, por ejemplo, en promedio para abrir un local? ¿Y cuánto tiempo también se termina de recuperar esa inversión cuando hablan con un franquiciado? Porque imagino que el tuyo debe ser muchos más empleados de Claro. Sí, nosotros tenemos
3/4. 3/4 empleados. Sí. O sea, del franquiciado y 3-4 empleados. Exactamente. Con eso en el local. Exacto. ¿Y ustedes, Fer? En Tostado hay locales de 7, 8 empleados a locales de 40. Claro. Bien. Y en el medio todo. Que imagino que ahí cambia el tamaño del local, Sí. la inversión que hay que hacer y... No es solo el tamaño del local, también es la franja horaria que ocupa. No sé, el local de Obelisco abre a la mañana muy temprano y por ahí cierra con los teatros a las 2 de la mañana. Claro. Y esa amplitud de lunes a lunes hace que lo que necesites en dotación sea mucho más grande. Además de que el local tenga plantas, que estén 3 plantas, me refiero, Sí. que tenga mucho más flujo. No es lo mismo que tenga una caja que tenga 3 cajas o 4 cajas. Bien. ¿Y cómo es el modelo para un franquiciado? O sea, ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión? Lo que se pueda contar, obviamente, ¿no? No. Ahí el gran punto es que, por ejemplo, esta respuesta no es la misma de acuerdo a cuando la esté respondiendo, la foto del momento. Y al final son inversiones grandes que te la tiene que devolver en el tiempo. El promedio quizás hoy esté por encima de los 36 meses. Tenemos distintas situaciones, tenemos locales y casos de éxito que fue mucho antes y locales que le cuesta un montón y se estira, y en estos momentos de crisis que vos mirás de 2024 para acá, estamos a la mitad de tickets cadena que 2024 y decir, che, esto está bravo y no estaba en los planes, pero por otro lado también está la flexibilidad que tiene el local o la elasticidad a la hora del manejo y cómo se va acomodando un montón de cuestiones a esa realidad. Pero acá el tema no es una foto, es una película, hay que mirar 10 años y probablemente la respuesta se pueda marcar en cada uno de los recuperos. Pero probablemente se pueda responder que entre 3 y 4 años está el recupero real Bien. hoy de un negocio. Bien. ¿Y ustedes, Adri? Nuestra barrera de entrada es muy baja, porque nuestra franquicia es una franquicia económica. Hoy nuestra franquicia tiene un valor de $27.500. Pero como dice él, depende mucho del franquiciado, ¿no? Cómo la maneje y cómo logra hacer el recupero de esa inversión. Pero a raíz de esta baja inversión, nuestro recupero es más bajo porque no influye 3 plantas como tiene él, ¿viste? Rondará en los 18 meses aproximadamente, porque nosotros apuntamos a eso, o sea, a tener una franquicia. No ganamos en el equipamiento, nuestro negocio no son las franquicias, sino vender más medialunas desde el centro de producción. Yo quiero ganar vendiendo medialunas, no vendiendo franquicias. Entonces, el valor de la franquicia, yo agarro esa plata, compro el equipamiento y te lo instalo. Mi ganancia ahí es 0. Yo gano vendiendo medialunas. Y les hago una pregunta. Vos, Fer, hablaste de receta. O sea, hay una receta y también habla para película. Obviamente esa receta por ahí no es la misma receta de hoy que la de hace 4 años. No. Pero dentro de esta receta, ¿cuáles tienen identificado ustedes que son como las cosas muy importantes a tener en cuenta al momento de montar un negocio? Hoy nosotros estamos buscando, por ejemplo, locales más chicos. Bien. Hoy es un momento de pensar más estratégico. Hoy son menos locales, la pensamos más. Antes el volumen tapaba todo, absolutamente todo. Entonces las decisiones claramente tenían otro nivel de análisis. Hoy lo tenés que analizar. Hoy nos fijamos un montón de cuestiones que antes no. Y me lo dijo mi contador la semana pasada. Agus, el problema es que antes vos no te das cuenta de nada. No por culpa tuya, Pero a todos pues nos por pasó. un tema de volumen e inflación. Y cuando la facturación te alcanza, los volúmenes son altos, la realidad es que vos estás pensando, digamos, tenés la cabeza puesta en otra cosa. Obvio. Hoy es eficiencia. El modelo que funciona es eficiencia. Entonces vamos a locales más chicos, más acotados, no sé, en términos futboleros, fuerte al medio, para intentar equivocarnos lo menos posible. Adri, tu caso, esa receta. En nuestro caso, por suerte, desde el inicio nuestros locales eran chicos. No eran Ay. puntos grandes. No es que nos tuvimos que pasar de 200 metros a 50. No, nuestros locales tenían que contener un mostrador, un facturero, un horno y una cámara. Eso es lo que necesitábamos. Entonces, siempre con 40 metros de ahí, 36, ponele, ya podíamos poner un punto de venta. Eso fue positivo porque nos permitió a lo largo de todos los años
no tener que tener ni buscar locales grandes que influyan mucho costo de alquiler. Hoy sabemos que los alquileres están caros, entonces eso, como dice él, te influye mucho, ¿no? En el ponerle, a nosotros nos piden estado de resultado, entonces nosotros ya sabemos cuánto va a salir el alquiler, porque sabemos dónde va a entrar tu local y cómo queremos que sea tu local. Vos tenés que buscar un local que tenga entre 40 y 50, vas a tener un alquiler de acá a acá y vos vas a recuperar en este tiempo. Entonces eso nos ayudó un montón. Durante época de inflación no vendimos franquicias, arrancamos recién en el 2024 de vuelta con la venta de franquicias. No vendíamos antes. Y ahí nos salteamos una parte de la historia, o sea, ¿en qué momento lo pausaron y por qué? Y porque un franquiciado te pide un estado de resultado. ¿Y cómo hago para proyectarte años de venta cuando tenés un 30% mensual? ¿A cuánto voy a vender de acá a diciembre? No sé a cuánto lo vas a vender la semana que viene. Entonces no podíamos vender y dijimos, bueno, frenemos. Partiendo de algo que vienen diciendo ustedes, que o sea, la ubicación, y por ahí más en tu caso, Fer, Sí. los metros son muy importantes hoy en día. ¿Qué profundidad de análisis de real estate puro hacen? ¿Y cómo llegan a tomar decisiones en cuanto a una esquina, un barrio? A ver, en algún punto la experiencia de tantos años haciendo esto y tanto muestreo a partir de sociedades, gente amiga que tiene locales en un círculo muy chiquito que es la gastronomía, no se hace tan difícil estimar la cantidad de tickets que puedes hacer de acuerdo al tipo de local. Hay un montón de cuestiones que vienen asociadas en esa búsqueda que persiguen algunas premisas. Por ejemplo, preferimos esquinas. Las esquinas no son igual las cuatro, de acuerdo al sentido del tránsito. Yo prefiero que se vea de frente y a la derecha, a que te quede atrás y no es el mismo local de mitad de cuadra que una esquina. Pero también hoy, en esto de la búsqueda de la eficiencia, se mezcla un montón de cuestiones y no nos damos cuenta del momento en el que estamos viviendo, donde todo se está acomodando, pero se acomoda en una lógica retardada a la realidad. Digamos, por ejemplo, los costos de los alquileres quedaron atrapados en el tiempo y por ahí al propietario no le llegó que lo que estaba pidiendo no responde a lo que el negocio puede pagar. Y por lo menos en gastronomía, pero creo que pasa en la mayoría de los rubros, ¿no? Sí. Hoy indumentaria también está todo en baja y de alguna manera hoy lo que buscamos en gastronomía son oportunidades que se acomoden en un 100%, o sea, la ocasión perfecta. ¿Siempre manejan formato de alquiler tradicional o manejan algún tipo de formato más asociativo con el dueño del local? No, en algún caso los variables se usan, sobre todo en esquemas shopping, donde quizás se asegura un mínimo, pero después con la informalidad que hay o que hubo históricamente en Argentina, hoy ya no es tanto, eso de alguna manera funciona como un... De alguna manera aleja esa posibilidad en la relación con un propietario que no conoces. Pero en un shopping se estila. Y después la otra búsqueda, que es lo complejo, porque como decía Adrián, siempre vivimos periodos inflacionarios complicados y es difícil un alquiler largo, porque ¿cómo le indexás? Y del otro lado, nosotros para defender la inversión, si un recupero está en 3-4 años, necesito 10. Y ahí también hay un tema, no es cualquier esquina para gastronomía en este nivel de inversión. Es fundamental el tiempo. Y la realidad es que con menos de 10 años, difícil que podamos alquilar un local. No hablo de tostado, hablo de gastronomía en general. Entonces ahí está la dinámica de la negociación, que al final no termina a ser de otra manera que un acuerdo entre partes con una garantía, pero con muchas instancias en las que te tenés que sentar y hablar para acomodar para un lado o para el otro. Y Fer, ¿te ha pasado generalmente, queremos abrir en Núñez y empezar a hacer una búsqueda en la zona? ¿O te ha pasado de ver que se vació un local y decís, esa esquina y quiero poner un tostado, la estaba esperando y probar? Pasa de todo, de alguna manera tenemos mapeada AMBA
y tenemos claro los corredores donde queremos estar, tenemos claro las esquinas ideales o hacia dónde hay más flujo, menos flujo, y es saber esperar. También cuando estás relacionado con cadenas que están en crecimiento, hay mucho ofrecimiento antes que llegue a zona prop o una inmobiliaria, y muchas veces el propietario naturalmente le ofrece a las cadenas que saben que en forma permanente están buscando, entonces probablemente el local te llega. También hay otros casos que la esperás, o que aparece la oportunidad y decís, bueno, lo que analizás no es solamente la ecuación de negocio, sino también visibilidad, posicionamiento. Hoy por hoy el tema del delivery pasó a ser relevante, y quizás el polígono que maneja determinada zona en un local es relevante, y terminamos tomando algún local teniendo en cuenta que no tenemos otro alrededor que canibalice esa venta. Entonces, como que las decisiones van cambiando, cosa que hace 3 años no me fijaba. Bien, y nombraste el delivery. Primero, me quiero acordar después de preguntar algo del delivery, pues no me quiero ir del tema. Ustedes a nivel de ubicación dijiste, che, vamos al barrio, queremos hacer la panadería de barrio. Con 80 franquicias o 150. ¿Cómo hacen para decir, che, acá sí, acá ya tengo, acá no? ¿Te escribe alguien? No, nosotros tenemos un mapa donde cada punto tiene 10 cuadras a la redonda. Eso va por contrato, no te pongo un local. Exclusividad. Sí, va por contrato la zona exclusiva. Exactamente. Ahora, si el mismo franquiciado dice, che, yo me lo quiero poner a 3 cuadras porque quiero agarrar tal... Bueno, es tu zona, está ok, lo podés hacer. Bien. Pero no externo. Si viene uno y me dice, no, ya está tomada. Y ustedes, Adri, a ver si te entendí bien, ustedes, viene un franquiciado y dice, che, quiero abrir un local, ¿ustedes le dicen dónde? No, él viene, nosotros lo hacemos al revés, no buscamos puntos nosotros, sino que esperamos al franquiciado que venga, bueno, en Palermo, como pasó con la gente que está en Palermo. Y ellos, si son del barrio, che, es por acá, ¿entendés? El lugar es este. Y ellos se encargan de buscar el local. Obviamente, después se hace una segunda visita con gente nuestra, donde, che, está bien, está apto, nos sirve para instalarlo, pero generalmente viene el franquiciado ya con el local, ¿no? Tengo estos 3 vistos, quiero esta zona, si está disponible, y arrancamos. Bien. Bueno, no, quería preguntarle de delivery. Delivery, ahora. ¿Les modificó, les movió mucho la aguja la aparición de Rappi, pedido ya? Yo he pedido medialunas tostadas, no, porque lo teníamos acá en la puerta, pero he pedido muchas medialunas por... Sí, hay zona, depende de la zona. Ponele, las chicas de Palermo, casi el 50% es aplicaciones, ¿no? Es un montón. Si bien nosotros desde el inicio, casi, no te voy a decir que lo inventamos, pero los primeros que te llevaban medialuna con moto éramos nosotros, pero antes la moto formaba parte del staff del local. El delivery tradicional. Exactamente. O en bici, ahí en el barrio. Exacto. Hoy ya en nuestra cadena no queda ningún franquiciado que tenga delivery propio. Okay. Manejan todo a través de... algún imán en alguna heladera todavía. Imanes, bueno, la otra vez me llegó una foto de un imán, sí, que decía delivery. Pero sí, fuimos los primeros en llevar de la medialuna con la moto. Y esto viene una historia porque a mi viejo le habían dicho, ahí en ese mismo local de Blanco Encalada y Arcos, si yo te pido la medialuna, ¿me la llevas a mi casa? Y ¿cómo no te la voy a llevar? Te la mando con una moto. ¿Y pero cómo haces? ¿Pero a vos pedís el diario? ¿Y cuánto te sale? 50 centavos. ¿Y cuánto sale la media luna? 1.50. ¿Y cómo no te lo voy a llevar? Si te llevan el diario que sale 50 centavos, te llevo la media luna que sale 1.50. Y ahí nació el delivery en los locales. Y en tu caso, Fer, ¿cuánto pesa hoy? Depende de la zona. Fue cambiando el hábito. Hoy la realidad es que el delivery como categoría fue creciendo muchísimo, muchísimo. Y la realidad es que ya pasa a ser más relevante, pero al final, por el tipo de locaciones que nosotros tenemos, quizás en la media representa un 15, un 18%, no es tanto. En algún local puntual es un poco más y en algunos un poco menos, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, en zona céntrica tenemos, no sé, 7, 8 locales que comparten el polígono del delivery, entonces esos también de ese lugar se ven perjudicados. Pero pasó a ser algo relevante, importante, y nosotros nacimos con la filosofía vení, buscalo, era el take out. El pedido estaba listo para que vos lo puedas llevar en minutos,
Y hoy la realidad es que si la gente lo recibe al mismo precio en su casa, mándamelo. Sí. El problema que veo, o por ahí lo que no me termina de gustar a mí, que arranqué diciendo producto, es que el producto desmejora. Es, Sí, muy, sí, es sí. muy difícil. Siempre. Es difícil. No, todo, pero para mí, Todo. todo, boludo. Salvo el helado, hasta el helado, no sé, todo. Salvo que te pidas una Sushi y cerveza. helado son los dos favorecidos porque por ahí... Sí, pero sushi hasta ahí también. Te Hasta cambia ahí. la experiencia completamente ir a comerlo. Pero también la gente es como que está... a ver, hay un hábito que se profundizó tanto que hoy es lo más normal del mundo saber que lo esperás con el horno encendido no, y la pizza la metes en el Sí, horno y la claro. calentás. Que uno diría, che, ¿por qué vas a comprar algo para que sea recalentado? Pero es hábito. El día me llegó una pizza y me llegó con un cartelito pegado que decía: recomendamos esperar la pizza con el horno a ver caliente para meterla 5 minutos Claro, para claro. tener la misma experiencia que en el local. Dije, wow. O sea, ya están pensando en Sí, eso. es que es fundamental. Y los locales hoy los pensás ya con: por acá va a salir el delivery y por acá no. Sí, Hoy es el layout pasa a ser importante porque también, sobre todo, cómo afecta La experiencia al presencial. del cliente que entra al local y tiene, no sé, quizás en la fila dos con La caja, sí. con la Sí, caja nosotros de nos pedido pasa ya. lo mismo. Tenemos Sí. una ventanita aparte de retiro de aplicaciones y lo sacan de la vereda directamente. ¿no? Total. Que no entren al local. Bueno, acá tuvimos a Churros el Topo, a Juan de Churros el Topo, el primer invitado, y nos contaba que el local que más vendía era el de Caballito Flores, y lo tuvieron 2-3 meses cerrado, que la gente dijo, ¿cómo va a cerrar este local? Y era porque tenía tanto lío con el delivery que tuvieron que hacer una Sí. ventana aparte y reescribir Sí. el layout. Totalmente. Pero sí, es como muy importante. Y Fer, volviendo un poco va siguiendo en el mundo real estate, pero también innovación. En algunos locales ustedes tienen o tuvieron dos marcas. Tostado más alguna Sí. otra marca. Sí. ¿Por qué hicieron eso y cómo funciona? O sea, ¿por qué Son- lo pensaron? Son distintos los casos, pero la búsqueda es marcas que sean complementarias y que tengan ocasiones de consumo distintas. Por ejemplo, en Blanco, Encalada y Libertador hay un tostado que tiene una heladería Melt. Y Melt tiene dos fundamentos. Una es para vender helado y complementar la experiencia y obviamente poder aumentar el ticket. Por otro lado, el tema de niños y familias, que eso afecta positivamente. Y también Melt es una marca inventada fundamentalmente porque a Tostado le queda incómodo decir que tiene un buen helado. Claro. Como desde qué criterio sostengo que Tostado tiene un buen helado. Bueno, se generó una marca que tiene... Porque el helado es bueno realmente, no lo fabricamos nosotros, pero hay alguien que lo hace y muy bien. Y tiene un gran producto y la idea era que sea una marca complementaria y no solo complementaria en el ticket, en la experiencia misma, sino también en franja horaria. A nosotros claramente la franja horaria que más nos cuesta es la noche y el helado se vende de noche. Entonces, desde ese lugar y quizás, no sé, la sola heladería está pagando gran parte del costo de ocupación Bien. en un espacio reducido de muy pocos metros. Está bueno. Yo, Eric, tengo una pregunta para vos. Algo habíamos hablado antes de, en un momento, y me pasó a mí inclusive, cuando me volví a cruzar con mi de vuelo en Rappi, porque habían vuelto a Buenos Aires, ¿cómo fue esa historia de por qué se fueron de la ciudad y cómo logran volver? De Capital Federal. Ciudad de Buenos Federal. Aires, porteñismo Exactamente. explícito. No, está bien. Mirá, los locales empezaron a replegar por el tema del alquiler, por los altos costos del alquiler. Entonces empezaron a ir a provincia. Entonces no teníamos locales en Capital Federal por una cuestión de costos. No encontrábamos. Estaban muy... Y además no encontrábamos... Nosotros trabajábamos hasta el año pasado, principio de 2024, con hornos a gas. Andaba a buscar un local con gas en Capital Federal, es muy difícil, más locales chiquitos, era imposible, entonces eso nos obligó a pensar todo el equipamiento de nuevo y decir, bueno, che, nos pasó con un video que se había hecho viral de nuestra marca que decía que había pasado con Medialuna de Abuelo, y en los comentarios decían, no, hace un montón que estaban, no están más, y otro decía, no, pero si yo compré ayer, siguen estando, entonces... la mitad decía que nos habíamos ido, no estábamos más, y la otra mitad decía que seguía comprando. Entonces dijimos, che, Hay que volver. Hay que volver a Capital. Hay que volver. a Capital. al boca a boca de la gente. Y para volver a ser vistos, tenemos que volver a Capital. O sea,
como dijo él, ¿entendés? Porteño. Si no estás en capital, pareciera que no existís. Entonces, ahí lanzamos un plan, reconvertir todo el equipamiento a eléctrico, buscando hornos que nos fueran útiles, porque no necesitamos un horno convector, sino un horno de verdad, panadero, con piso, cómo llevar el producto y replicarlo, bueno, freezer, cámaras, bueno, logramos replicar todo ese equipamiento y meterlo en un local chiquito. Y funcionó muy bien, porque desde ese momento a esta parte hemos sumado ya con los que se van a abrir casi 18 puntos de venta nuevos entre Capital Federal y también algunos se abrieron en Gran Buenos Aires. Así que... En este modelo. En este nuevo modelo, a partir del 2024. Tiene mucha prueba de producto para decir, che, la medialuna la tenemos, tiene que salir bien. ¿No? Mucha prueba, mucha prueba. Y Fer, en su caso, hoy ¿cuántos puntos de venta tienen? 60 acá, en Argentina. ¿Y afuera? 8. 8. Y vos cuando arrancaste a hablar dijiste que ya desde el nacimiento tenías en mente ir para afuera, Sí. ir para afuera de Argentina. ¿Cómo es ese proceso y qué aprendizajes fuiste teniendo? Sé que, o sea, a nosotros nos pasa con Huerta. Mati, madre peruana, tiene familia en Lima y nosotros muchas veces quisimos ir a Lima y al momento de hacerlo en serio, la distancia pesa y no, o sea, para nosotros no era como arrancar de cero, pero es en alguna forma. Entonces, ¿cómo fue para ustedes ese proceso? Y También de mucho aprendizaje, pero aprendizaje desde el error, porque lo que hicimos fue hacerlo. Digamos, quizás ustedes estaban frenados por... nosotros nos asustamos. Y bien, pero los felicito. Es bravo, es difícil. Es difícil, ¿no? Sí, muy difícil, muy difícil. El primer lugar donde abrieron, ¿dónde fue, Fer? Uruguay. Uruguay. Sí, el primero en Uruguay, que ya venía de una experiencia en Uruguay con otra marca que también nos había costado un montón, y uno dice Uruguay como una idiosincrasia parecida, toman mate igual que nosotros, consumen en la gastronomía bastante similar, pero es otro idioma, una cosa. Y la verdad es que nos costó mucho en esa primera experiencia con otra marca, y eso entendimos que había sido aprendizaje para no volver a repetir, porque de alguna forma lo que habíamos hecho es ir nosotros, y en la segunda ocasión dijimos, bueno, che, vamos en este caso con un franquiciado que de alguna manera tenga que acorte caminos, que tenga la prueba y el error, que se haya dedicado a gastronomía, y creo que fue una buena decisión. Como un socio local. Sí. Es un franquiciado, en ese caso es un Ok. franquiciado, una máster. Fue una buena decisión, pero bueno, en un país de escala pequeña. Entonces también cuando decimos que el negocio es de escala y de alguna manera limitados con eso, priorizamos otro mercado más grande y fuimos por Brasil, y en San Pablo hicimos... Otra escala. Es otra escala totalmente distinta, incluso Argentina, Vale. pero también otro idioma, ahí sí, otro idioma literal. Otra Y cultura gastronómica, ¿o no? Otra cultura completamente diferente, y nos tocó la pandemia en el medio. Con distancia, sin poder ir, con una pandemia en el medio que nos cambiaron todas las reglas de juego completamente. Tuvimos que barajar y dar de nuevo, y tuvimos en ese proceso mucha conflictividad en el medio de un cambio de local, porque estábamos en una zona que estaba afectada por la pandemia, porque era una zona de oficinas, y esas oficinas nunca volvieron, y de pronto un local que había arrancado los primeros 3 meses, porque nosotros creo que fuimos en febrero, y la pandemia empezó en marzo. Sí, marzo. O sea, menos de 3 meses, en muy poquito tiempo. Perdón, fuimos en noviembre del año anterior y hicimos diciembre, enero, febrero, y marzo ya no pudimos viajar más. Y cuando volvimos, ya esa zona no era lo mismo, el shopping había muerto, los edificios de enfrente ya no estaban. Decidimos mudarlo, y cuando lo mudamos fuimos nosotros operando, después cambiamos de operador y pusimos uno allá, y como, bueno, tratando de encontrar la vuelta. Ahora tratar de encontrar la vuelta no es lo mismo acá que allá, Obvio. por la distancia. Es muy difícil las decisiones a distancia.
requiere un socio operador que esté en el lugar y que lo haga crecer y tome decisiones en el marco de la franquicia, pero que tome decisiones ahí. Y eso es parte del aprendizaje. Y esos aprendizajes que sí te fueron quedando para un proceso de... Después abrimos España y ya lo abrimos distinto. También un mercado grande, tiene menos de un año, pero ya, digamos, no fuimos por un local, abrimos 3. También con un máster franquiciado que está bajo un plan estratégico de crecimiento. Nos apalancamos en gente de allá, que la verdad es que hizo la diferencia. Ahora ese proceso lo estamos haciendo en Brasil, que también hoy tenemos 3 locales en Brasil y de alguna manera los aprendizajes los vamos escalando, ¿no? Y tomando mejores decisiones. Pero todo eso entre 2020, 2021 fue la pandemia. 20 fue, ¿no? Marzo 2020. 2020. Entre marzo de 2020 y hoy hay mucho tiempo en el medio y queda dañado. Y no solo por lo que te pasa ahí, sino también por la energía que te lleva, que se la deja de poner otra cosa. 100%. Ustedes, Ari, tienen una experiencia en Miami. Nosotros tuvimos una experiencia en Miami, también nos agarró la pandemia en ese proceso, a través de un máster franquiciado también. El local abrió 2 años antes de la pandemia. Abrió uno primero, al tiempo abrió otro, pero bueno, nos agarró también la pandemia. La familia que manejaba los locales allá tuvieron un problema y bueno, tuvieron que cerrar lamentablemente por todo esto del COVID, ¿viste? Y todo eso. Así que desde ese momento no volvimos, pero sí tuvimos una experiencia ya a través de una máster y fue positiva. El producto gustó, funcionó. Yo les iba a preguntar a los dos. El objetivo de la internacionalización es aumentar al público local. O sea, ¿ustedes buscaban a los argentinos en Miami sí. o argentinos? Sí. Nuestro público era ese. Nuestro público era eso, exactamente. ¿Y ustedes, argentinos en España o no? No. Están también Obvio. Y lo valoran. De hecho, tenemos productos dentro de ellos, la media luna, que la vienen a buscar, pero es tan chiquito Claro, el no mercado. Claro. Y sabiendo que no alcanza, ya lo que hay que hacer es transformar la marca, adaptar la marca y en adaptación, que de alguna manera es un proceso permanente. Porque lo empezás, pero no sabes cuándo lo terminás. Lo que no se tiene que perder es como, no se puede desconceptualizar la marca. Eso Claro. sería como la... O sea, hay la una premisa. flexibilidad. Sí. No es la misma carta. No. De hecho, el tostado se llama el local, pero el producto es un mixto caliente. Claro. Claro, Y- mirá. porque hay que explicarlo, nadie Obvio. entiende que es un Sí, tostado. sí, Entonces sí. ya desde ese detalle, de ahí para adelante, no sé, ahí usan jamón ibérico y mucho, y tener que poner un tostón, y quizás acá no tenemos ni nos interesa, porque no hay mercado para eso, no porque sea malo el producto. Sí, en Brasil es otro cantar también. Lo mismo, acá tenemos chipá, allá pan de queso. Pan de queso. Ah. Un tostadiño. Sí. Vamos a un juego, ríe- Mati. Se ríe atrás de cámara, gracias. Vamos con el juego. Tenemos un juego acá. Hay 4 sobres. Vos vas a agarrar uno y le vas a hacer la pregunta a él. Dale. Y vos, Fer, después agarrás y le haces una pregunta a él. Vamos. ¿Arrancó? Agarrar cualquiera de los azules. Dale. Vamos. Una pregunta muy picante. Muy picante. Si tuvieses que arrancar con una cadena de franquicias de cero, ¿de qué producto sería? Ya la tiene en el cuaderno, ya la tiene. acá. seguro la tiene. Atentos los que están viendo, ¿no? Atentos, sí. Pastas. Ok. Pastas. Me gusta la pasta pero la pasta al paso, tipo street food, algo por ahí. La vengo craneando, pensando. Vi 2, 3 modelitos. Hay algunos intentos, ¿no? Sí, hay algunos que lo hicieron muy bien, pero lo veo escalable y además me gusta, es un producto que me gusta. Bien, me Como encanta. consumidor. Mirá si decía medialunas. Vamos. ¿Dónde te gustaría abrir una sucursal de tu marca donde todavía no abriste? ¿Dentro del país? Sería en cualquier lado. Donde quieras. Soñá. Hay que decir por qué. Sí. No, nos gustaría, es algo que estamos pensando, empezar a llegar al interior, ¿no? Córdoba, Rosario, si bien tenemos una en Mendoza, hace poco abrimos en Neuquén, pero estar presente en el interior creemos que puede estar bueno, buen que en nuestro próximo producto, sí. ¿Mandan de creemos acá que sí. súper congelado? Sí. Bien. Nosotros trabajamos con todo súper congelado y nos permite
poder llegar. Así que Bueno, atentis acá. vamos. No Si entendí, hay algún ¿no? oyente, La gente del interior. Que quiera. Tenemos una pregunta. hay que laburar, lo único. Bueno, ahí sí. Tenemos nuestra pregunta Ana. A las 5 cocinar, ¿no? Las medialunas, a las 5 de la mañana. Tenemos nuestra pregunta Ana, lo que está siempre acá y la tenemos acá cerquita, que es, imagino que son dos personas que están muy metidas en el negocio, en la marca, en el día a día, muy a full. ¿Cómo hacen para bajar un cambio, desconectar cuando están todo el tiempo metidos en el negocio? Bueno, yo creo que la familia, ¿no? Ayuda al llegar a casa, ahí bajás o bajás. Bien, familia. Y sí, Llega a abrís la casa. puerta de casa y ya está. ¿Te olvidás del negocio? No 100%, porque uno siempre está, y más con hoy con el teléfono, lo tenés que apagar. ¿Cómo haces? No sé. Sí, es bravo. Es complicado. Hay que pero apagarla. sí. Fer, ¿ya tiraste una pista antes, Independiente, puede ser o no? Sí, sí. Pasa que eso No sé si ayuda. No sé si ayuda. No, pero más allá de los quilombos. Te metes en otros quilombos. Claro. Sí, bueno, el deporte es un cable a tierra. Es un cable a tierra porque cuando juego al fútbol, jugar al fútbol, por ejemplo, juego y lo último que hago es pensar en el negocio y creo que debe ser el único momento que eso sucede. Y después, bueno, el hogar es el hogar. Tiene lo suyo, pero no es una desconexión total. Eso creo que no existe. Bueno, muy bien. Vamos con los regalos. Antes de hacer un cierre, No. cierre final. Cierre quiero. ¿Querés un cierre? Sí. Vamos con algunas. Yo tengo una pregunta por para mí, favor. como para ir cerrando, es ¿qué le dirían a alguien que está empezando a emprender? ¿Qué consejo le darían de sus... O sea, que le hubiese gustado escuchar a ustedes cuando eran chicos? Son chicos todavía, muchachos, somos vamos. chicos, pero bueno. Cuando empezaron. Para mí está dos cosas. Una, tiene que hacer lo que le guste. O sea, el camino es por donde le guste y donde haya pasión. Si eso no está, creo que no tiene sentido. Y por otro lado, que se animen a preguntar. A rodearse, a tocar puertas, a ver quién lo hizo bien, a dónde le gustaría llegar. Si lo identifica en alguien que hizo ese camino, que pregunte, que se acerque. Lo más probable es que reciba una respuesta que le sirva, seguramente. Bien. Adri, Yo creo que confiar en tu idea y a muerte, ¿no? Confiar en ese concepto, esa idea que tenés, porque capaz que hay gente que te dice, ¿te parece? ¿Estás seguro? En ese momento, si mi viejo hubiera dicho, tenés 50 productos, voy a vender solo uno, vos estás loco. Estar firme con tu idea y defenderla y llevarla a cabo, no tener miedo. muy bien. Muy bien. Ahora sí puedo. Ahora poner los regalos. puedes. Ahora puedes. Tenemos los regalitos acá a mano. Este es para Fernando. Hay dos regalos adentro. Si Muchas los pueden gracias. abrir y mostrar. Muchas De gracias, nuestro sponsor sí. Analog y Adri para Muchas vos. gracias. El Espectacular. regalito, una remera de Analog. Y bici roja, bien. La roja independiente, a pedido. Muchas gracias. No, por favor. Espectacular. Muy bien. Y tienen también, hay un sobrecito por ahí, un voucher por una Bien. noche en un hotel de Dazzler. Eso, Me cagaron. una noche no tiene que estar en el sobrecito del costado, el bolsillito. Ahí Hay un bolsillito. va. Ahí está. Perdón. Una noche, ahí está, si no, hay que mostrar los dos. Estamos. Nada, una noche en un hotel de Dazzler, después le vamos a llenar el voucher para Sí. que canjeen y puedan Adri, aprovechar. hay en el interior, Ahí así en el que interior. puede Cuando ser te ahí. vayas a abrir, Cuando te vayas a abrir vayamos a Rosario, ahí, tac, te hacen Lo uso Dazzler. ahí. nos avisás. Nada, muchas gracias, ¿la pasaron bien? De 10. Ganamos Muy bien, un muy poquito. cómodo. Muy bien. Muy bien. Vamos con un Muchachos. aplauso. Yo quiero aplaudir y empezar a comer las Vamos a medialunas. comer ahora, ¿no? Gracias. Gracias, Adri. Gracias, chicos. Un placer. Igualmente. Gracias, Adri.